Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Bueno, mis hermanos, pues les voy a compartir el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. Le invito a que lo anote. Si lo puede leer junto conmigo, pues leámoslo juntos para aprender y dejar que nuestro Dios nos hable a nuestros corazones. Vamos a dar inicio y leemos este capítulo invocando a las tres personas divinas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría y le colocaron sus mantos sobre el lomo, y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombradas que Jesús acababa de hacer, y a los niños que clamaban en el templo: Hosana al Hijo de David, estaban furiosos y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esos? Le respondió Jesús: por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. ¿Este asunto de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron: si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará: pues ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús le replicó:
pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esta fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio Jesús les habla a todos los fariseos, a todos los maestros de la ley, de que el Padre envió a muchos servidores para que anunciaran su palabra, y estos mataban a todo aquel que anunciaba la palabra. Y lo mismo hicieron con el Hijo. Cuando Jesús vino a este mundo enviado para salvar a la humanidad, lo mismo hicieron los fariseos, matar al Hijo, no le creyeron. Aquí Jesús le habla de Juan Bautista. Juan Bautista vino a abrir el camino y ellos tampoco le creyeron. Y aquí Jesús les dice que las prostitutas y los publicanos, que en aquel entonces era la raza que se creía que eran los más pecadores, porque el pueblo de Israel, o sea, los maestros de la ley, ellos no se creían pecadores como muchos de nosotros a veces no nos creemos pecadores. Y Jesús les dice en su cara que ellos se han adelantado porque ellos sí creyeron, que ellos estaban mejor que ellos. Sin embargo, ellos que estaban cerca de Dios supuestamente no creyeron, no se arrepintieron. Y sin embargo, las prostitutas de aquel entonces y los publicanos se arrepintieron. Y esto es para nosotros, hermanos. La palabra tenemos que vivirla día a día. Nuestro Dios ha mandado muchos profetas en aquel entonces y ahora sigue enviando personas para que nos hablen, para que volvamos al camino recto.
si nosotros no obedecemos, si nos ponemos tercos, duros de corazón como los maestros de la ley, vamos a recibir un severo castigo porque se nos está anunciando la palabra. Jesús nos está hablando para que nosotros entendamos. Y aquí también nos habla de la fe, hermanos. Jesús siempre nos habló de tener fe. Aquí nos habla de que Jesús sintió hambre y al ver esta higuera que no tenía frutos mandó que se secara. Y los discípulos quedaron maravillados porque al instante se secó. Y esto, hermanos, para nosotros es una gran enseñanza, como lo fue en aquel entonces. Si nosotros tenemos fe, vamos a lograr grandes cosas. La fe es muy fundamental en nuestras vidas. Tenemos que alimentarla, tenemos que pedirle todos los días al Espíritu Santo que nos aumente la fe. Y si no tenemos fe, que nos dé fe, porque solamente por fe podremos estar de pie. Si no tenemos fe, vamos a desfallecer en cualquier situación. Yo le invito a que pida con fe cada vez que pida, creyendo que va a recibir, porque mismo Jesús dijo, harán cosas más grandes que estas si tienen fe. Aquí también nos habla de que Jesús echó a los vendedores que vendían en el templo. Sabemos que en aquel entonces se hacían sacrificios. Cada vez que cometían pecados, se ofrecía un animalito y ese animalito era sacrificado en el templo. Y Jesús, al ver todo ese negocio, porque ya no lo hacían por amar a Dios, sino por negocio, como a veces también sucede en nuestras iglesias, que hacemos negocio y distraemos la gente de lo que realmente debe ir al templo a adorar a Dios. Entonces Jesús empieza a derribar todos los puestos que tenían y estos fariseos que amaban mucho el dinero se empiezan a enojar y dicen, ¿por qué haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas? Porque ellos le preguntan que les diga con qué autoridad hace eso. Y dice Jesús, yo les voy a responder si ustedes me responden a esta pregunta. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía de Dios? Y ellos se quedan pensando, porque no eran brutos, eran bien inteligentes. Se quedan pensando, si decimos que venía de Dios, va a decir, ¿por qué no le creyeron? Si nosotros adoramos a Dios, supuestamente. Y si decimos que venía de los hombres, el pueblo creía a Juan Bautista un gran profeta. Nos pueden linchar. Entonces prefirieron decir, no lo sabemos, aunque sí lo sabían. Y Jesús les dice, tampoco yo les diré por qué hago estas cosas. Imagínense el corazón de Jesús, cómo estaría viendo esa cerradez de esas personas que sabían la verdad, pero no querían que la verdad los hiciera libres. Aquí también nos habla de que Jesús mandó que le trajeran una burrita con su cría para que él pudiera entrar a Jerusalén. Y sabemos que cuando él entró, todas las personas de aquel entonces empezaron a extender sus mantos, sus palmas hacia arriba para proclamar Hosana al Hijo de David. Muchas personas en aquel entonces, hermanos, que no estaban gobernando la iglesia como los fariseos, los maestros de la ley, creían que este era el Hijo de David, el que había de venir. Y aquí dice que hasta los niños decían Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ojalá que siempre estemos proclamando y reconociendo a nuestro Dios. Yo le invito a que le demos gracias a nuestro Dios, porque nuestro Dios quiso venir a este mundo, hermanos. Quiso venir a caminar con nosotros. Quiso venir a hablarnos para que nos convirtiéramos. Imitemos a las prostitutas de aquel entonces, en que ellas creyeron, se convirtieron, dejaron su mala vida. Y lo mismo los publicanos también dejaron su mala vida de cobrar y abusar de las personas. Cambiemos de vida, hermanos. No nos cerremos de que nosotros estamos bien. No se conforme con escuchar la palabra nada más, porque a veces nada más la escuchamos y nos emocionamos en el momento, pero no la vivimos. La palabra hay que vivirla. Hoy en este día nos invita a cambiar de vida, a escuchar, como aquel gentío escuchó y se convirtió. Mateo era un cobrador de impuestos, que su nombre era Leví. Y mire, Mateo se convirtió
al escuchar el llamado de Jesús. Y ahora es uno de nuestros evangelistas, del cual estamos hablando en este momento, lo que él escribió. Así que dejemos nuestro mal camino y escuchemos la palabra. Esta palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestra mente, para hacernos personas diferentes. Todo aquel que ha leído la palabra no es el mismo. Ha cambiado. Y cada día que leemos la palabra y la dejamos que se haga viva en nosotros, porque la palabra no es algo, es alguien, es Jesús mismo. La palabra que viene a nosotros, a vivir a nuestros corazones. Yo le invito a que deje que la palabra viva, haga cambios en su vida. Reconozca que no tiene fe. Si no tiene fe, reconózcalo. A nuestro Dios no le va a disgustar que usted le diga no tengo fe. Él sabe, hermanos, que a veces no tenemos fe. Es lo que yo más le pido a mi Dios, que si no tengo fe, me dé fe. Porque necesito tener fe para poder caminar en este camino. Pidámosle a nuestro Dios que nos dé la gracia de tener esa fe para creerle en todo momento. En aquel entonces los que estaban cerca de Dios y que decían amar a Yahvé, no creyeron en ese hijo y lo mataron. Y estos, una vez que Jesús les dijo que se les quitaría todo eso que ellos tenían porque se adueñaron del reino, se adueñaron de las cosas de Dios, como muchas personas en esta actualidad sirven en la iglesia y se adueñan de ese ministerio, creen que es de ellos, y les dijo Jesús que se les quitaría. Y cuando les dijo eso, ellos sintieron rabia en lugar de sentir remordimiento y decir, tiene la razón, estamos haciendo mal. Sintieron rabia y querían acabar con él, pero no podían porque todo el pueblo le amaba. Fíjese nomás la dureza de estos hombres, se les hablaba directamente al corazón. Yo me imagino que en aquel entonces, hermanos, cada palabra que salía de los labios de nuestro amado Señor llegaba a esos corazones, calaba. Lo mismo ahorita, cada vez que leemos la palabra, sentimos esas palabras que Jesús dijo con el corazón y con tristeza, porque así como la ve, Jesús amaba a los fariseos, a los maestros de la ley, los amaba y les decía todo eso porque no quería que se perdieran. Él no quería que nadie se perdiera, como ahorita tampoco. Él no quiere que nos perdamos, quiere que vayamos a esa eternidad, a gozar plenamente a su lado. Le invito a que lea este santo evangelio donde Jesús les habla a los que se creían los dueños de la iglesia, del templo, como le quiera llamar, y por creerse dueños no hicieron lo que realmente el Padre, el dueño de todo, quería. Se desviaron del camino porque se amaron ellos mismos. Y ahí está el error, cuando nos amamos nosotros mismos, cuando creemos que nosotros somos los de la obra. Que Dios me los bendiga y que María Santísima me les proteja, les cuide y los conduzca siempre por la verdad que es Jesús. Bendiciones.